A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Backwarder, el capítulo que pudo haber sido relleno, pero afortunadamente no lo fue, de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Este episodio comienza con el pie derecho al mostrarnos un flashback del maestro Fu. En este vemos como él y su compañera Marianne están huyendo para que no les roben la caja de los Miraculous. En Twitter, Thomas confirmó que quienes los están persiguiendo son nazis, así que lo más seguro es que este flashback se ambiente en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fue en este año cuando los alemanes invadieron Francia. Además, Fu menciona que huyan a Inglaterra ya que estarán más seguros allá, y fue precisamente durante la invasión cuando las tropas británicas y francesas huyeron por el Canal de la Mancha desde la ciudad de Dunkerque, Francia, hasta Inglaterra. Esto se refuerza tomando en cuenta que el flashback tiene el estilo de las películas de film noir, el cual se popularizó entre los años de 1940 a 1950. Esto explica por qué Fu dijo que si les quitaban los Miraculous sería el fin del mundo, ya que si los nazis obtenían el poder de los Miraculous les daría la ventaja para ganar la guerra. Marianne dice que en lugar de huir deben de luchar usando los Miraculous, y a pesar de que Fu se niega, de todos modos ella decide quedarse en Francia y luchar. En Twitter, Thomas dijo que el personaje de Marianne está basado en la abuela de Fred Lenoir, uno de los escritores de Miraculous, quien estuvo en la Resistencia durante la guerra. No sabemos cómo fue que Fu y Marianne se conocieron, pero a pesar de que ella sabe sobre la existencia de los Miraculous, no creemos que haya formado parte de los Guardianes, ya que, además de que sus rasgos no son chinos, en el flashback de The Collector nos dieron a entender que Fu fue el único sobreviviente de la destrucción del templo. Lo más seguro es que después de ello, Fu se mudó a París, conoció a Marianne y al tenerle mucha confianza le contó sobre los Miraculous. Además, el que Marianne sugiera usar los Miraculous de la Catarina y del gato nos podría dar a entender que ellos ya lo habían usado antes, pero lo más seguro es que fuera muy cauteloso a la hora de cuidarlos y prefería no usarlos, como lo vimos en este capítulo. De cualquier manera, nos encantaría ver fanarts de ellos usando los Miraculous. El broche que Fu le da a Marianne tiene un Hansi que significa amor. ¿Alguien sabe qué rayos dice Yuleka? Muchos piensan que ella sugiere secuestrar a Kagami, y otros, que seguramente son Lucanet shippers, dicen que Yuleka sugirió que dejara a Kagami estar con Adrián para que Marinette se quede con Luca. Pero la verdad nosotros no entendemos nada y Thomas no lo ha respondido en Twitter. Pero a juzgar por las reacciones de las amigas de Marinette, nos inclinamos más por el secuestro. Cuando Marinette escribe la carta, en el fondo vemos a un Adrián y Marinette dibujados como si fueran anime. ¿Esto cuenta como cameo de Félix y Brigitte? Fu le dice a Marinette que si algo le pasa a él, ella será la nueva guardiana de los Miraculous. Esto es algo que muchos ya habían especulado a pesar de que nunca se había tocado el tema en la serie, pero debido a que ya lo hicieron en este capítulo, es inevitable pensar que probablemente se trate de un foreshadow y veamos a Marinette como la nueva guardiana. Sin embargo, personalmente no creemos que el maestro Fu vaya a morir en la serie, sino que probablemente cuando por fin derroten a Hawkmoth, Fu verá que Marinette se ha convertido en una persona más madura y responsable y no necesariamente espera su muerte para darle la caja de los Miraculous, sino que simplemente decida retirarse debido a su edad. Aunque aquí entre nos, la verdad yo creo que en ese escenario Adrián haría un mejor trabajo cuidando de los Miraculous. A pesar de que la médico dijo que lo que tenía Fu no era nada grave, vemos que Wise se encontraba muy preocupado y dijo que no tenía un buen presentimiento. Así que puede ser que lo que tenga el maestro Fu sí sea algo delicado e incluso podríamos volver a verlo en los siguientes capítulos, o mínimo en Festín. Pero esto es más un deseo que una teoría, chicos. Vemos por primera vez la estación de tren, y de hecho más adelante confirmamos que este es Star Train, así que es muy seguro que aquí se lleva a cabo el capítulo en donde comatizan a la mamá de Max. Conocemos a la mamá de Kagami y descubrimos que es ciega, lo cual la hace aún más genial, pues eso no le impide ser una gran esgrimista y entrenar a su hija, la cual sabemos que también es muy buena. Además, su bastón es una katana, o tal vez un bokken, que es como una katana pero de madera. ¿Se puede ser aún más badass? Por fin Marinette se arma de valor para confesarle sus sentimientos a Adrián. Aunque ya todos sabíamos que iba a darle el papel equivocado, al menos esto es un pequeño paso en su desarrollo. De hecho, después de darle la carta, ella dice que fue muy fácil y que no sabe por qué no lo hizo antes, lo que debería significar que Marinette no se tardaría en volver a declararse ya que le dio el papel equivocado. Pero vamos, esto es Miraculous Ladybug. Marinette tardará temporada y media más para volver a confesar sus sentimientos a Adrián. Vemos que Ladybug saca las cartas de su yoyo, así que supongo que guardar cosas se une a la lista de las funciones de las armas de los Miraculous. Lo que nos saca de onda es que nunca vemos cuando mete las cartas al yoyo, pero sí cuando las mete a su bolsita. ¿Será que la bolsita se convierte en el yoyo cuando Marinette se convierte en Ladybug? Y de ser así, si Marinette se transforma sin su bolsita, ¿entonces no tendría yoyo? ¿O la bolsita se transforma aunque no la esté usando Marinette? La verdad lo dudamos mucho, pero es la única explicación que encontramos.
La verdad, no entendimos por qué rayos Marianne se decepcionó al leer la carta que Marinette le escribió a Adrián. Si esta no decía que no lo quería, si acaso la hubiera confundido porque en realidad esa carta no era para ella. Incluso al final le dice te amo. ¿Por qué no terminó de leer la carta? Algo que nos sacó de onda de este capítulo es que Adrián iba a ir a Londres en tren, lo cual se nos hizo raro, pues para llegar a Londres desde París, a fuerza se tiene que pasar a través de mar. Así que nos dimos a la tarea de investigar y nos encontramos con que sí hay un tren que llega allá. Este es el Eurostar, seguro de ahí viene el nombre de Star Train, el cual pasa por un túnel submarino llamado Eurotúnel. Hay muchas cosas interesantes sobre el Eurostar y el Eurotúnel, pero hablaremos más sobre ello en el análisis del capítulo Star Train. Gabriel estuvo muy insistente en que el tren no se moviera hasta que él saliera del baño. Esto nos dio la impresión de que tal vez sus poderes como Hawkmoth tengan un límite en cuanto a distancia, y si acumatizaba a Marianne mientras el tren estaba en movimiento, su poder se iba a ir perdiendo poco a poco. Otra opción es que no quería irse, ya que en caso de que en esta ocasión sí consiguiera los Miraculous, quería estar cerca para poder recibirlos y no tener que esperar todo el fin de semana hasta que regrese a París. ¡Horrible! ¡Horrible! Ok, aceptemos que el diseño de esta Akuma es de los más feos de toda la serie. Pero la verdad es que es de los Akumas que más nos han gustado debido a su poder y sobre todo la forma en la que lo usó. Nos recordó mucho a JoJo's Bizarre Adventure y sus formas tan ingeniosas de resolver sus problemas. Y de repente, ¿Hawkmoth se entera del nombre del maestro Fu? Esta fue una de las cosas más geniales del capítulo, ya que implica un avance en la trama. Ahora que Gabriel sabe sobre su nombre y más o menos tiene ubicado en qué lugar se encuentra, le será más fácil encontrar a los Miraculous. ¡Y esto se va a controlar! Algo que no quedó muy claro es por qué Backwarder iba reparando las grietas de su máscara cada que usaba su poder. Durante la pelea, ella menciona que cada vez se hace más fuerte, así que el que repare sus grietas solo era una manera de representar que se iba haciendo más y más fuerte. Aunque en realidad esto no tuvo tanta relevancia, porque cuando ya tenía toda la máscara reparada, su fuerza y habilidades se veían iguales a como estaban al inicio de su automatización. Como dijo Ladybug, este es uno de los Akumas más complicados de vencer, y aunque su plan estuvo innecesariamente enredado, la verdad sí disfrutamos mucho ver su plan en acción. De hecho, Thomas tuiteó que tuvo que hacerlo en la vida real para ver si de verdad funcionaba. Otra cosa que nos hubiera gustado ver es que la vencieran haciendo que Backwarder usara su poder en ella misma, se regresara hasta antes de ser akumatizada, y ahí es donde Ladybug aprovecharía para atrapar el Akuma antes de que entrara al broche. En este capítulo transcurrieron 3 días. Todo comenzó en sábado, pues Sally está muy molesta de que Marinette las haya despertado el sábado por la mañana. Luego sucedió lo de la Akuma y al siguiente día, domingo, es cuando Fu va a ver a Marianne. Esto lo sabemos porque Marinette le menciona a Tiki que verá a Adrián mañana. Y al siguiente día ya es lunes, pues todos están en la escuela y Marinette ve a Adrián. ¿No les parece hermoso que Adrián haya comprado las medicinas para Marinette? Adrián es el personaje más puro de toda la serie. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Backwarder. Muchas gracias por ver este video y si les gustó los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho, adiós. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!